realizamos la masticación, ese momento ya empieza el proceso de la digestión, porque vamos a formar el bolo alimenticio durante la masticación y lo mezclamos con la saliva. Y la saliva, que tiene componentes químicos, principalmente la tiarina, que es una sustancia que disgrega algunos alimentos, no digo todos. Y entonces formamos el bolo alimenticio y eso vamos a deglutir. Deglutimos, pasa por la faringe y va al esófago. Y del esófago va al estómago. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de estas dos partes, del esófago y del estómago. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esófago? Primero vamos a ver por qué se llama esófago. Eso quiere decir llevo. ¿Ya? Fagos, comida. ¿Ya? Fagos, comida. Entonces, eso significa esófago. Ustedes han debido escuchar en histología, han escuchado el fagocito. ¿Qué es el fagocito? El que come células, ese es el fagocito, ¿no? Entonces, ese es el esófago. ¿Cuántas partes tiene el esófago? Ustedes ya han estudiado el anterior semestre el esófago cervical, el torácico. Y el momento en que pasa el esófago por el diafragma, se llama esófago abdominal. Este esófago abdominal va a terminar en el estómago, a la altura exactamente del ángulo. Este ángulo que está entre el estómago y el esófago se llama ángulo de His. Ángulo de His. Este ángulo de His, entonces, es el punto de terminación del esófago abdominal. La dimensión del esófago abdominal es de 2,5 centímetros, es pequeñito así. Pero ahí se suceden muchas cosas, muchas alteraciones que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a hablar del esófago abdominal. Aquí vemos cómo el bolo alimenticio va pasando por el esófago. ¿Ya? Pasa por el esófago y va su tubo nada más por donde pasa el bolo alimenticio, el esófago. Esta es la característica. Normalmente. Entonces, ¿qué estamos viendo ya? El límite distal del esófago abdominal, que es el cardias. Este es el cardias. Ahí se encuentra una válvula que se conoce con el nombre de cardias. Entonces, el esófago abdominal, en esta parte, va a tener relaciones anteriores y relaciones posteriores. Las relaciones anteriores del esófago abdominal están viendo aquí, es el vago izquierdo. El vago izquierdo, jóvenes, están bajando los dos vagos, izquierdo y derecho. Entonces, el vago izquierdo se dirige por delante y el vago derecho por detrás. Entonces, el vago izquierdo va por delante y por detrás. Entonces, la relación anterior al esófago abdominal está por delante el vago izquierdo, el tronco del vago izquierdo, y por detrás el tronco del vago derecho. ¿Qué más está bajando junto con todo eso? Vasos y nervios, que después vamos a ver. En la cara posterior se relaciona, fuera del vago, está el pilar izquierdo del diafragma. Ahí se encuentra la parte izquierda. Y por supuesto, por delante, no solamente del esófago, sino también del estómago, está la pared abdominal. O sea, el esófago y el estómago, como vamos a ver enseguida, tienen una relación directa con la pared abdominal, o sea, no tienen protección, o sea, de ninguna manera. ¿Cómo está irrigado el esófago abdominal?
aquí pueden ver, recibe una rama importante, de la arteria gástrica izquierda. La gástrica izquierda va a dar una rama que es la cardioesofágica. Va a irrigar el cardias y el esófago abdominal. La arteria cardioesofágica. Es muy importante esta rama que irriga el esófago en esta región. Y también están irrigadas, esta parte está irrigada por las arterias esofágicas inferiores, ramas de la diafragmática inferior o arterias subdiafragmáticas también se llaman. Esas son las que irrigan el diafragma o el esófago abdominal. Solo estamos hablando de esos 2,5 centímetros. No estoy hablando de más arriba, porque ustedes se han llevado el anterior semestre. Eso ya tienen que saber, por supuesto. Yo les voy a preguntar dónde se origina el esófago, irrigación del esófago cervical, del torácico, porque no es que nosotros recién estemos, en este momento recién estuviéramos sabiendo del esófago, porque ya lo han visto ustedes. Esa es la situación. Bien, ahora miren el retorno venoso, es muy importante. Estas son las venas esofágicas inferiores y donde retornan, donde desembocan las venas esofágicas inferiores, en esta vena, en la gástrica izquierda, y en esta vena tan importante, la vena porta. La vena porta es la vena que se dirige hacia el hígado. Entonces, esta desembocadura de las esofágicas inferiores son muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a producir las famosas varices esofágicas. Vamos a ver eso. Entonces, ven ustedes aquí un plexo venoso importantísimo. Entonces, hay una patología muy frecuente de estas venas, ¿ya? Que son las varices esofágicas. ¿Qué son las varices? Son las dilataciones de las venas. Esas son las dilataciones de las arterias, ya hemos dicho que se llama aneurisma. Las dilataciones de las venas son las varices esofágicas. Entonces, aquí las varices esofágicas son muy frecuentes. ¿Por qué? Por lo siguiente. Un ejemplo claro está en los alcohólicos. Los alcohólicos, jóvenes, van a ir degenerando su hígado y va a llegar a una patología muy frecuente, que es la cirrosis hepática. La cirrosis hepática tiene dos etapas, una etapa hipertrófica y una etapa atrófica. Entonces, la primera etapa hipertrófica no hay mayores conflictos con el paciente. Ya en la atrófica ya hay problemas. ¿Por qué? La sangre venosa de la vena porta tiene problemas porque ya no puede desembocar fácilmente en el hígado, ¿no? Entonces, aumenta su presión de la vena porta. Entonces, al aumentar la presión de la vena porta, o sea, no, es como si quisiéramos pasar por un tubo más delgado y tiene dificultades la vena porta. Entonces, todo lo que está detrás de la vena porta se dilata, y entre ellas las venas esofágicas inferiores. Entonces, en el alcohólico que tiene cirrosis hepática, generalmente hay una hipertensión portal, y la hipertensión portal va a producir varices esofágicas. Y entonces las varices esofágicas, vamos a ver aquí, aquí estamos viendo en una endoscopía del esófago y vemos dilatación de las venas. Hay una dilatación de las venas. Hay una dilatación de las venas. ¿Ven? Aquí vemos dilatación de las venas. Aquí vemos dilatación de las venas. Y esas son las varices esofágicas.
Pero, ¿cuál es el problema? Como los alcohólicos siguen bebiendo, entonces la hipertensión es tan grande que esas venas ya no soportan y empieza a sangrar. Y entonces sangra, va al estómago y lo vomita. Entonces, el vómito sanguinolento de la vía digestiva del estómago se llama hematemesis. Hay una hematemesis. Por lo tanto, ese paciente está con un sangrado del tubo digestivo. Entonces, y si es alcohólico, ya tenemos que pensar que son varices esofágicas o una gastritis hemorrágica, ¿no?, que está empezando a ser. Yo he visto pacientes que han muerto con una hematemesis, como decimos vulgarmente, pues está en la literatura médica, hematemesis cataclísmica. ¿Qué es eso? Ustedes saben qué es el cataclismo, ¿no? Creo que les he explicado ya el cataclismo. Entonces, cuando hay una hematemesis cataclísmica, es decir, sangrado que no para, ¿no?, ese paciente se va a morir. Porque de pronto más empieza a sangrar, poco a poco sigue medio litro, 1 litro, 2 litros, se muere. Así, ¿no? No hay cómo parar el sangrado porque la hemorragia es dentro del tubo digestivo, así es. Entonces, aquí estamos viendo las varices. Miren ustedes cómo se dilatan las venas en el esófago. Varices esofágicas. Estas son las que se van a romper. Se produce una ruptura y sangrar. Y el dolor es aquí a este nivel. Es decir, detrás del esternón y ese dolor retroesternales, intenso del paciente. Ahí empieza el sangrado. Entonces, hay una hemorragia cataclísmica, sangra de tal manera que el paciente entra rápidamente. Cuando baja el volumen de sangre se llama hipovolemia. Entra en hipovolemia y hace paro cardíaco y fallece. Eso es lo que sucede frecuentemente con estos pacientes alcohólicos, porque eso es lo primero que vamos a ver. Así que a los alcohólicos hay que explicarse esta su patología. Usted va a morir de esta manera, es decir, por ejemplo, yo digo a los pacientes alcohólicos siempre he dicho, ¿sabes qué? Como sigues bebiendo, vas a morir de esta manera. Les explico esto. Vas a seguir bebiendo en tus casas, en tus prestes, en tus alterados, vas a pegarle una semana de alcohol, pues esto va a dilatarse, se va a romper. Entonces vas a sangrar, vas a vomitar todo eso y vas a morir. Pues deja todo bien claro en tu familia para que vas a morir. ¿Qué es vivir? Porque así no vas a ser solo. Porque si les decimos, no, sabes, es seguir bebiendo, pero no mucho, sabes, no tomes alcohol, a whisky. No tomes vodka, toma pisco nomás. No, nada que ver. Cero alcohol, así es. Cero. O sea que nosotros los médicos tenemos que plantearnos en estos casos, donde ya existe inicialmente estas varices esofágicas, es blanco o negro, no hay medias tintas. Entonces, este es el verdadero problema de la hipertensión portal, por cirrosis hepática, alcoholismo, viene una hemorragia a este nivel. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Eso es en cuanto. La segunda patología del esófago es que el estómago, la pared se sube, el estómago se sube hacia el tórax. Entonces, porque el anillo por donde está pasando el esófago se llama anillo o hiato esofágico se llama. Ese anillo se vuelve más grande, más ancho, y entonces pasa el estómago hacia arriba, hacia el tórax.
Y entonces a eso se llama hernia hiatal o hernia de hiato. Entonces el paciente dice, ya tengo un ardor, doctor, intenso. Esto no es por el alcoholismo, por si acaso, simplemente es una dilatación del anillo por donde pasa el esófago. Entonces el paciente empieza a tener dolor, acidez, no puede dormir en decúbito dorsal, le arde, dice que un dolor retroesternal, a eso se llama pirosis, hay pirosis, dolor retroesternal, ardor detrás del esternón, el dolor intenso, una hiperacidez. Entonces, el paciente no puede dormir echado, tiene que dormir sentado para que no suba la acidez. Por eso, sentado tiene que estar durmiendo. Se hace una endoscopía, se hace una esófago gastroscopía y diagnosticamos dilatación del esófago en la parte terminal donde el estómago ha subido. Eso significa que es hernia de hiato. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? Cirugía. Hay dos tipos de cirugía, una abierta y otra cerrada. Una abierta, que es la cirugía de Nissen, así se llama. La de Nissen es una cirugía de Nissen. Y esa cirugía se realiza, que es crear un nuevo esófago, es decir, se baja el esófago, ¿no? Y se vuelve a crear, o sea, ese esófago que estaba aquí arriba, así, hacia arriba, estaba aquí, esto se baja. Entonces, ¿qué se hace? Se crea un nuevo ángulo de His, un nuevo ángulo de His, y se disminuye el diámetro del hiato. Este hiato es bien grande, este es grande, entonces esto se disminuye a lo mínimo. Entonces la disminución de hiato, se hace un cerclaje, se disminuye el diámetro del hiato. Es una cirugía bien programada, pues. Estos cirujanos que sabe hace. Se puede hacer por laparoscopía o se hace por vía convencional abierta, ¿no? Entonces, son cirugías frecuentes, a diario. ¿De acuerdo? Esas dos patologías fundamentales son las que se realizan a nivel del esófago abdominal. Por eso es muy importante saber esos 2 centímetros y medio. Nada más. Eso es todo del esófago. Ahora vamos a hablar del estómago. El estómago. ¿Dónde se encuentra el estómago? Bueno, el estómago, ¿qué es el estómago? Averiguando el nombre del estómago, en el diccionario dice estómago, quiere decir cornamusa. ¿Y qué es cornamusa? Es estómago de oveja. Y el otro significado, ¿qué es estómago? Es parecido a la gaita gallega. ¿Qué es la gaita gallega? Estómago de oveja. ¿Se dan cuenta? O sea, volvemos al mismo lugar. Entonces, no hay el estómago, ¿qué es? Es un reservorio de alimentos. Es un reservorio de alimentos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentra el estómago? Es la continuación del esófago, por supuesto. Aquí está. Se encuentra a nivel del epigastrio. Aquí se ve, en el epigastrio. Entonces, cuando decimos, tengo un dolor aquí, decimos vulgarmente en la boca del estómago, en realidad es el estómago que está en esa región. Entonces, ese es el estómago, aquí en la región del epigastrio.
¿Qué partes va a tener el estómago? Bueno, generalmente el estómago varía de longitud, ¿no? Tiene una dimensión entre 15 a 18 centímetros de largo, de ancho está de 8 a 9 centímetros, varía, y de acuerdo al tipo de alimentación que decidamos. La pared anterior y posterior puede estar pegada una con otra cuando no. Por ejemplo, ustedes están acostumbrados a no desayunar, no comer, hacer. Entonces la pared anterior y la posterior están cerradas, pues. No hay alimentos. Cero de diámetro. Pero si comen un poquito ya pues, lo probamos y también. ¿Cuánto puede contener el estómago en líquidos? 2 litros, hasta 2 litros. Ya estamos con toda la plenitud, 2 litros. Pero ya eso es exagerado también, inclusive, muy exagerado. ¿Qué partes va a tener? Va a tener un ángulo de unión con el esófago, que se llama incisura cardíaca o ángulo de His, hemos dicho, o ángulo de His. Es el ángulo de His. Luego vamos a tener una curvatura mayor, esta es la curvatura mayor, si hay mayor hay curvatura menor, esta es la curvatura menor. Hay un fondo, este se llama fondo o cámara de gas. Fondo o fornix, así se llama. O fornix. Fornix o fondo. O cámara de gas. ¿Por qué? En el estómago se producen pues varios fenómenos químicos y que se produce un aire y ese aire se encuentra en la parte del fondo, por eso se llama cámara de gas, que se puede observar en el rayos X. Sacamos radiografía y ahí vemos un aire, ¿no? Entonces, esa es la cámara de gas, ahí en el fondo, fornix. Luego tenemos el cuerpo, este es el cuerpo del estómago, y ya en el tercio distal aquí encontramos el antro pilórico. ¿Qué es antro? Es un espacio vacío, oscuro, antro pilórico. Y tenemos ya esta válvula que se llama píloro, esta válvula. O sea, hay 2 válvulas aquí, cardíacas aquí, entre el esófago y el estómago, y entre el estómago y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, encontramos el píloro. ¿Qué quiere decir píloro? Píloro quiere decir portero. ¿Portero de qué? Del intestino delgado. Pues ahí está el portero. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Hasta aquí está claro. El estómago tiene un ángulo de His, una curvatura mayor, curvatura menor, un fondo fornix o cámara de gas, un antro pilórico, un píloro. ¿Ya? Eso es lo que vamos. Ahora, cada una de estas partes tiene sus características. Primero, ahora, ¿cuáles son los medios de sostén del estómago? Los medios de sostén del estómago son aproximadamente la continuación del esófago con el estómago, es un medio de sostén. Distalmente la continuación con el duodeno o primera posición del intestino delgado. Luego de la curvatura menor se une con el hígado mediante un ligamento. Ese ligamento se conoce con el nombre de epiplón menor, o llamado también ligamento gastrohepático. Entonces, el ligamento gastrohepático es el epiplón menor, que va desde la curvatura menor hasta aquí se extiende así. Es toda una banda así, se dirige hacia el hígado. ¿Ya? Es un medio de sostén muy importante. Si hay epiplón menor, debe haber un epiplón mayor. Entonces, de la curvatura mayor se dirige hacia abajo, ¿no? El epiplón mayor. Entonces, eso es lo que vamos a ver.
¿Qué estamos viendo? Zaus, anda a dormir en tu casa. Anda a dormir en tu casa, retírate. Retírate, por favor. ¿Saben qué? Yo por lo menos 2 días he estado haciendo turno. Al tercer día seguía despierto así. Bien atento. ¿Por qué? Porque tenías responsabilidad. ¿Cómo ustedes son irresponsables? Duermen aquí. Como si no tuvieran deuda. Duerme como si no tuvieran deuda. ¿Sí? Uno cuando tiene deuda no duerme. ¿Cuál es tu deuda? Bueno, pues no tienes deuda. Pero uno no duerme cuando tiene deuda. La deuda es que seamos responsables. Eso nomás son ustedes. Son deudores. Ser responsables. ¿Qué les han dicho a sus papás por estos días? Nada. Ni se han arrepentido en la Semana Santa. Nada. Va a dormir allá. Andate a la biblioteca, hay un espacio para dormir acá. Los contagiados a los jóvenes, si están dormidos, decir que vayan más a dormir. No puede ser 11 de la mañana durmiendo. No pueden decir que esta clase tiene que hacerla divertida. ¿Cómo voy a ser divertida? ¿Cómo voy a hacer el divertir con el estómago? Tengo que enseñarles lo que es la anatomía. No puedo volverlo esto una payasada para que rían, para que estén contentos. No, esto no puede ser una payasada, pues. Porque a mí me han dicho, doctor, algo didáctico. ¿Qué más didáctico que mostrar audiovisual se estoy hablando? ¿O estoy leyendo? Que estuvieran leyendo, se aburrirían, pues estoy hablando. Todavía nosotros primero tenemos que conocer. Una vez que conozcan, vamos a hablar de muchos casos del estómago. Si no, no podemos avanzar. Esos son los medios de sostén. Ahora, ¿qué medio de sostén importante para el estómago? La presión intraabdominal, que hemos dicho que está dada por los músculos recto anterior y los oblicuos. Esos son los que van a aumentar la presión intraabdominal que mantienen al estómago en su posición. Bien. ¿Cuál es la estructura del estómago? Aquí está. Miren, vamos a ver, hemos seccionado con un corte coronal, pero aquí vamos a ver mucho más. Este es el corte de la pared del estómago. ¿Cómo está? Todo el tubo digestivo, todo, escúcheme, desde aquí hasta el ano, hasta ese lado, hasta ese lugar, hasta el colon sigmoide. Todo el tubo digestivo tiene una serosa, todo el tubo digestivo tiene una serosa. Tiene una muscular longitudinal, tiene una muscular circular, tiene una muscular oblicua. ¿Para qué tiene circulares? ¿Para qué? Para contraerse permanentemente, para realizar un movimiento que se conoce con el nombre de peristaltismo. Entonces, el peristaltismo son los movimientos normales del tubo digestivo. Permanentemente el tubo digestivo está en esta posición, en esta situación. Desde la parte aproximada a la distal está haciendo esto para trasladar los alimentos, líquidos, etc. Así está. Ese movimiento es autónomo, no lo hacemos voluntariamente. Entonces, este peristaltismo es autónomo. Es autónomo. Entonces, luego después de esta capa muscular tenemos la submucosa, donde ahí tenemos un plexo muy importante, un plexo de Meissner y aquí estamos viendo el plexo mientérico de Auerbach. Son 2 plexos nerviosos autónomos que están ahí. Uno está en la parte de la muscular y otro está en la submucosa. Ahora, la muscularis mucosae y la mucosa finalmente. Esas son las capas que tiene todo el tubo digestivo.
Ahora, dependiendo de las células que tiene en la mucosa, tienen pues sus funciones, por eso se llama sistema, ¿verdad? Tienen la misma estructura, pero distinta función. Entonces, en la mucosa va a haber una función muy importante. El estómago va a tener aquí, va a tener unos pliegues gástricos aquí en la mucosa, ¿no? Que van a segregar aquí, va a segregar primero mucus, después segrega ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, ¿por qué? Principalmente a nivel del antropilórico, ahí se encuentran unas células que se conocen con el nombre de células oxínticas. Estas células oxínticas, o llamadas parietales, ¿no? Estas células oxínticas o parietales son las responsables de la secreción de ácido clorhídrico. Esa secreción se debe a una estimulación del vago décimo parte anal, que es el que inerva. Por lo tanto, es involuntario. Entonces, eso estamos viendo en el antropón pilórico. Las células oxínticas o parietales, que son las productoras de ácido clorhídrico. ¿Qué más vamos a ver? Pepsina, gastrina, son sustancias químicas que se segregan en el estómago. Hasta el año 1998, todos pensábamos y hacíamos tratamiento, ¿no? De que las células oxínticas son las culpables de la hiperacidez gástrica. Pero a partir de ese año, dos fabulosos médicos ingleses descubrieron al Helicobacter pylori. Entonces, el Helicobacter pylori es un germen que se encuentra a ese nivel, responsable de la hiperacidez del estómago, mucho más que el ácido clorhídrico. Entonces, la acidez gástrica no se debe solamente a la secreción del ácido clorhídrico de las células parietales, sino es por el Helicobacter. Entonces, por eso es que últimamente, como parte del diagnóstico de una gastritis aguda, se hace una gastroscopía, se introduce el gastroscopio aquí y se toma muestra del tejido gástrico, de las secreciones, se toma el jugo gástrico, todo, y se examina qué cantidad habrá o cómo será la agresión del Helicobacter pylori. Generalmente es abundante, entonces se tienen que dar antibióticos, ¿no? Entonces hoy en día se está controlando mucho mejor desde ese tiempo, ¿no? O sea, ya más o menos más de 20 años son. Entonces ya se controla la hipersecreción gástrica. Se pensaba que solamente era eso que nos dijo. Entonces el Helicobacter pylori es muy importante. ¿Cuál es la irrigación del estómago? Irrigación, riego sanguíneo. La irrigación del estómago va a estar dada aquí está el riego sanguíneo, está muy bonito, todo lindo, es una foto de Meta, en su texto de Meta que está, pero no van a entender cuando se los va a hacer un dibujo. Entonces, la irrigación del esófago va a estar del estómago,
va a estar dada por este diafragma. Aquí aparece la aorta abdominal. La aorta abdominal va a dar 3 ramas principales. Un tronco va a dar. De un tronco van a ser 3 ramas. De un tronco van a ser 3 ramas. Este tronco se llama tronco celíaco o trípode de Halley. Halley ha sido un anatomista inglés famoso de Halley. Entonces, va a ser una primera rama que es la, así va a venir, por atrás, una que se llama arteria esplénica. Primero la esplénica. Su nombre indica dónde va a ir. Va a ir al fiordo. Al vaso. La segunda rama de este tronco es la gástrica izquierda. Esta es la gástrica izquierda. Esta es la segunda rama. Y la tercera es la hepática común. Aquí vemos, exacto. Esta es la esplénica, aquí está el vaso. Esta es la gástrica izquierda. Y esta es la hepática común. Las tres que estoy diciendo. Esplénica, gástrica izquierda y hepática común. ¿Está de acuerdo? ¿Está claro? Ahora, a partir de aquí es lo que tenemos que saber. La arteria gástrica izquierda va a ir a irrigar, va a dar la primera rama que es la arteria cardioesofágica. Va a ir al cardias, va a ir a irrigar el cardias y el esófago, la primera rama. Y como gástrica izquierda va por la curvatura menor y se anastomosa con la gástrica derecha. Aquí se unen los dos. Y de esta anastomosis entre gástrica derecha y gástrica izquierda nacen varias ramas que se dirigen a irrigar el estómago. Ahora, ¿de dónde nace la gástrica derecha? Nace de una arteria que es dependiente de la hepática común. La hepática común va a dar la arteria gastroduodenal. Esta es la gastroduodenal. La gastroduodenal va a dar la gástrica derecha. Llamada también la gastroduodenal. La gastroduodenal va a dar la gástrica derecha o pilórica. Eso es lo que sucede. Ahora, la curvatura mayor, ¿quién va a dar? La esplénica va a dar una rama aquí, por toda la curvatura mayor, que es la gastroepiploica, izquierda. Se van a anastomosar con la gastroepiploica derecha. ¿Qué es la gastroepiploica derecha? Es rama de la gastroduodenal. Hemos dicho que es rama de la hepática. Y de aquí van a nacer ramas
que van a dirigirse a toda la pared del estómago. Y vamos a ver, aquí está. La gástrica derecha se une con la gástrica izquierda con la derecha y van a dar todos los ríos sanguíneos acá. La gastroepiploica, esta es la gastroepiploica izquierda, se une con la gastroepiploica derecha y van a irrigar toda la pared anterior y posterior del estómago. Además, la esplénica va a dar unos ramitos que se llaman ramos cortos en el fondo del estómago, piriformes. Ese es el riego sanguíneo del estómago. Entonces, esto está en Netter, por si acaso, en su atlas. Como verán, el estómago tiene una gran irrigación. Al tener gran irrigación, ¿no? O sea, su función va a ser muy importante. ¿Por qué, por ejemplo, después de una buena comilona, ¿no? una comida opípara, como decimos, y regada inclusive con cerveza, vino, todo eso, hace que después de eso tengamos sueño y queramos dormir, justamente porque la comida, una vez que llega aquí, para que se reabsorba inicialmente en el estómago y después vaya al tubo digestivo delgado, entonces se concentra el riego sanguíneo aquí. Entonces baja la cantidad de sangre que hay en la cabeza, todo eso, y se concentra acá, y por eso hay tendencia al sueño. Por eso, una mala hora para trabajar es 1:30, 2 de la tarde, después de almuerzo, ¿no? Muchas veces, justamente por eso. Por eso. Entonces, lamentable, pero no a esta hora. Entonces, tú puedes retirar tu vida. Estás durmiendo. O no te estoy mirando. Jóvenes, a ver, se los suplico, les ruego a toditas, a ustedes, mujeres, caballeros, todos, ¿ya? Si no están aptos para venir a clases, porque hay que estar apto, ¿no? Uno dice, yo estoy apto para jugar fútbol, por ejemplo, para jugar fútbol nada más. Para jugar fútbol estoy apto, pero no aguantan ni 10 minutos corriendo. Tienen que salir, pues, tienen que estar otro que esté apto para jugar, ¿no? Entonces, si no se sienten aptos, sean sinceros, pues, y a su familia, de quienes dependen, digan, sabes papá, sabes mamá, sabes hermana, sabes abuelo, sabes abuela, sabes padrino, y no puedo estudiar, no estoy apto, me duermo, no puedo tomar ni una, estoy escribiendo y ya lo traigo con mi hoja, ¿por qué? Porque no estoy consciente, me duermo, no tengo la capacidad de concentración. Entonces, no voy a seguir estudiando, tengo que dedicarme a hacer otra cosa, ¿no? Y dedíquense a hacer otra cosa que les sea favorable, porque si no están perdiendo su tiempo aquí. ¿Por qué no hacen eso? Sean pues honestos, ¿no? Tú no, si no puedes, papito, analiza tu situación, ¿ya? Analiza tu situación. Analizar, estaría apto para estudiar, porque saben que aquí no interesa la hora, todo el día hay que estudiar medicina, lamentablemente. ¿O ustedes creen que solamente de 7 a 9 de la mañana tienen que estudiar? El resto del día dormir. No es así. ¿O ustedes creen que en el hospital solamente de 9 a 12 tienen que trabajar y en la tarde ya no, y en la noche vas a dormir o ir a Holgori? No es así. Las 24 horas, lamentablemente, como médicos tenemos que trabajar. Y apenas 3 o 4 horas tenemos que dormir. No puede ser jóvenes, ¿no? Por 2 o 3 que vengan a dormir se contagian, ¿no? Eso es contagio ya. No puede estar viniendo a dormir. Analicen, damas. Hay algunas damas que no se duermen. Dedíquense a hacer cosas. No, en serio, porque aquí van a venir a perder su tiempo. Sí, las clases son aburridas, hablar de anatomía, en vez de estar hablando de fiestas, de bailes,
para poder bailar, para poder tomar. Pues, en vez de hablar de eso, ¿para qué vienen? Hablan de estómago, ¿qué estómago? ¿Qué cosas pues de estómago? Pues no puedes. Si no están dedicados a escuchar esto, realmente dedíquense a otra cosa. Por favor, la próxima a vos te vas a ir también. Estás dormitando. El otro día estaba durmiendo, vos estás así cabeceando. No está bien. ¿Acaso creen que no estoy mirando? Mientras había yo pasar clase allá, todos de espaldas, durmiendo al otro lado. No puedes. Ese es el riego sanguíneo. Entonces, es importante el riego sanguíneo en estos casos. El retorno venoso. Aquí está el retorno venoso. El retorno venoso es importante porque va a dirigirse a dónde. Las venas van a dirigirse a esta vena porta. Y la vena porta va a terminar en el hígado. Las venas llevan los mismos nombres de las arterias, por lo tanto, vena gástrica izquierda, vena gástrica derecha, vena gástrica izquierda, vena gástrica derecha, o sea, llevan los mismos nombres, pero todas terminan en la vena porta. Ya vamos a hablar cuando estemos en hígado. La vena porta es la que va a llevar la sangre funcional hacia el hígado para que el hígado funcione. La inervación del estómago, aquí está. ¿Se acuerdan que hemos hablado del hígado, del vago? Hemos dicho laringo, faringo, tráqueo, cardio, neumo, gastro, entero, Hepato. Aquí está, este es el vago izquierdo. Este es el vago izquierdo. Entonces el vago izquierdo va a venir a la cara anterior del estómago y el vago derecho a la cara posterior del estómago. Entonces, esta es la inervación parasimpática. En este caso ya hay un cambio de función. El vago desde el estómago para adelante, ¿qué va a hacer? Es estimulador. Es parasimpático estimulador. Por lo tanto, si vienen los alimentos acá, normalmente los alimentos se quedan por lo menos hasta 2 horas en el estómago. Y después el vago estimula para que pase el alimento ya a nivel del estómago, el bolo alimenticio por la mezcla de los alimentos, de las sustancias químicas, cambia de nombre, ya se llama quimoalimenticio, ya no se llama bolo. Ahí en el estómago por la mezcla de los alimentos se llama quimoalimenticio y eso pasa al duodeno. Y ese proceso por el cual pasa al duodeno, el vago es el responsable, es el estimulador para el paso de alimentos desde el estómago al duodeno. Ese momento. ¿Ya? Entonces, el estómago va a estar inervado por el vago. Ahora, hay un nervio aquí, esto es producto de muchas controversias hubo antes de que aparezca el combate pylori. Se decía, ya les indicaba, se decía que la hipersecreción del ácido clorhídrico es el responsable de la hiperacidez. Pero si nosotros nos fijamos, evidentemente, esta región del ácido pylórico estaba inervado por esta rama terminal del vago. ¿Cómo se llama esta rama terminal? El nervio de la Target. Este era el responsable del estímulo de las secreciones del ácido clorhídrico. Entonces, antes de que sepamos esto, ¿qué cirugía se hacía en la década del 50, 60, por ejemplo? Ya estoy hablando de hace más de 60 años. Se hacía la vagotomía, que es cortar el hígado, o diré el vago, el tronco a este nivel. El vago izquierdo se cortaba aquí para que no haya hipersecreción, para el tratamiento prácticamente del ácido clorhídrico. Pero más traía problemas que soluciones. El estómago ya no actuaba rápidamente, no se vaciaba rápidamente, había más malestar, todo eso.
Entonces, se ha dejado eso, ya no se hacía vagotomía troncular, se hacía, y es como yo he hecho esto también, ¿no? Hacíamos vagotomía ultraselectiva, es decir, la ultraselectiva era seccionar solamente el medio de la tarjeta para evitar la hipersecreción de esta región. Eso lo hemos hecho hasta la década del 80 y principios del 90. Desde el advenimiento del descubrimiento del Helicobacter pylori ya no se hizo más, porque no ha sido la solución de la vagotomía ultraselectiva. Hoy en día ya se ha abandonado casi la vagotomía ultraselectiva, ya no se hace. ¿Por qué? Porque es el Helicobacter pylori el responsable mayor de la hipersecreción gástrica. Entonces, esas cirugías de la vagotomía ultraselectiva y vagotomía selectiva ya casi está en abandono, ¿ya? Eso es lo que tengo que decir. Ahora, los ganglios linfáticos aquí. Los ganglios linfáticos siguen a las arterias, o sea, de la cadena ganglionar linfática están alrededor de las venas, más que todo, venas, no tanto arterias. De la vena gástrica izquierda, gástrica derecha, gastroepifrónica izquierda, gastroepifrónica derecha, etc. Son ganglios linfáticos que debemos saber para qué. Uno de los problemas actuales graves es la presencia de cáncer de estómago. El cáncer de estómago es más proclive el hombre de obtener que la mujer. Empieza a nivel del píloro. Entonces, todo cáncer que está aquí en el píloro siempre se va diseminar por dos vías. Una es la vía linfática, ganglios linfáticos, o la vía vascular, hemática, o sea, por la vía sanguínea, ¿no? Entonces, es necesario saber esto porque cuando se encuentra un tumor a nivel del píloro, ese ya es casi seguro que ya se ha diseminado. Ya tarde, lamentablemente aparece el cáncer, ¿no? Podemos tener cáncer y no tenemos manifestaciones. Pero ¿qué datos principales hay en cualquier patología del cáncer? Pérdida de peso, pérdida del apetito, esos dos aspectos, pérdida del apetito, pérdida de peso. Eso empezamos. Dolor puede empezar. Cuando hay dolor ya quiere decir que ya está complicada la cosa. Y estamos ya a la espera de que nuestro diagnóstico sea ya de diseminación. Aquí está en el estómago, pues esto es histología, así que en histología ustedes van a ver células mucosas superficiales, el cuello, etc. Esto es histología. Una de las patologías más frecuentes es la presencia de úlcera gástrica, justamente por las gastritis agudas que tenemos, y eso, ¿no? El paciente que tiene gastritis aguda, prohibido alcohol, cigarro, ni cigarro ni alcohol. A veces dicen café, también café, o sea, tiene cafeína, té, teína. Entonces, evitar esos visitantes que produzcan mayor acidez. Y entonces, cuando hay una inflamación del estómago, ¿qué va a pasar? Se va a horadar, como se dice, se va a desgastar una parte de la mucosa y se hace un nicho, prácticamente, como un nicho ulceroso. Ahora, y hay dolor. Cuando empieza ese dolor, pues por supuesto el diagnóstico no se lo ha hecho, el paciente sigue consumiendo cosas que no corresponden, etc. Y si eso va a seguir avanzando, puede remorarse esa úlcera y producirse una peritonitis química. Se perfora el estómago y hay una peritonitis química. Entonces, generalmente las úlceras se diagnostican por vía endoscópica.
vamos a la gastroscopía, vamos a ver. Las úlceras pueden ser en el estómago como en el duodeno, en ambos lugares puede ser, ¿no? Entonces, diagnosticamos la úlcera y debemos, mediante la endoscopía también se puede hacer se puede soldar, en términos médicos se llama la cauterización, cauterizamos. Entonces, evitamos sangrar y por supuesto hay que darle una dieta exenta de visitantes, todo eso, ¿no? Pero siempre y cuando el paciente acepte, porque hay pacientes irresponsables que siguen igual consumiendo alcohol, fumando cigarros, tomando café, todo eso, ¿no? Aunque el café, eso tengo que decir también, pasados los 50 años el café es bueno porque la cafeína elimina un metabolito que hay que se llama tau, que es el culpable del Alzheimer. O sea, también el café es bueno para mayores de 50 años. O sea, no podemos negar, porque a esa época aparece este elemento tau que se llama, es el responsable del Alzheimer. Entonces, con mucho cuidado se tienen que indicar esas cosas. Hay un café que viene de China, ustedes no se han tomado alguna vez, que tiene ganoderma, se llama, la ganoderma, ¿no? Ese café tiene una de estos efectos para los viejos, o sea, para evitar el Alzheimer. Se puede tomar 1 o 2 tazas de café al día para evitar que haya esta invasión de este componente proteína, es una proteína que es el tau, que es el responsable del Alzheimer. Eso se decía hace 20 años, se ha descrito eso, pero no siempre tenemos en el mercado nuestro, ¿no? Aquí están las úlceras que mediante endoscopía se resuelven los problemas. Se hace la cauterización y se resuelve el problema. Cuando hay una hemorragia, entonces se llena el estómago y empieza a haber una hematemesis, un vómito sanguíneo. Entonces, cuando ya se llega a una hematemesis, el cuadro está ya grave, De que está mediante la endoscopía se ve en el esófago y estómago unas úlceras. Aquí es donde vive úlceras. Unas úlceras. Aquí se ve una úlcera gigante. Esta ya está en fase de cicatrización, ya no sangra. Ahora, ¿qué cirugía también se hace últimamente, ¿no? Ustedes han visto que los obesos, ¿no? la obesidad, pero la obesidad mórbida es la que ahora se hace un tratamiento que se conoce con el tratamiento de hacer una manga gástrica, ¿no? Crear una nueva vía. Como comen mucho los gorditos, los obesos, ya se corta esto y solamente hasta aquí esto se mantiene como bolsas de estómago, de tal manera que comen un poquito, ya se sienten con plenitud y dejan de comer, ¿no? Entonces esta es la cirugía que se hace para contrarrestar la obesidad, ¿no? Es una cirugía bien reglada. Se hace una derivación, ya que están dichos, el yeyuno sube al estómago. Entonces se deja el estómago, sigue funcionando el estómago, el duodeno y parte del yeyuno, ¿no? Pero aquí está el yeyuno. Se hace una gastroyeyunostomía. Una gastroyeyunostomía se hace.
para evitar que ese paciente siga comiendo, así, para estos casos, ¿no? De la obesidad, se ha hecho una cirugía gástrica y miren cómo el resultado ha sido bueno, ¿no? Por supuesto, bajo un régimen estricto se tiene que hacer, evidentemente parte de peso, todo eso, ¿no? Esta se llama cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica en esto consiste, en el tratamiento del estómago. Muy bien, jóvenes, hasta aquí quedamos. Nos vemos la próxima. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lo voy a cortar ya.